Empecemos rápido, así terminamos rápido. Les cuento, traje una cosa que escribí, incompleta, porque no terminé de escribir. El algoritmo suspendido. Como muchas de mis procesos de gestión empiezan con un post. Así que en realidad esto no fue un post, sino que fue una conversación que tuve con Hernán a raíz de lo que estábamos organizando para Salta, que no sabíamos qué organizar, habíamos planeado muchas cosas y surgió la anécdota del algoritmo suspendido, que es una anécdota, y mirá qué lindo tema, y bueno, y quedó girando ahí, así que yo tuve que, digamos, estuvo bueno porque me encontré entre ayer y hoy bajando algunas ideas ahí que no las hubiera podido pensar y terminaba de pensar un poco ahora en la tarde en relación a lo que hablamos, a lo que preguntó Rob. Así que está buenísimo esta conferencia porque aprendí algunas cosas que no sabía. Así que voy a leer la cartita que escribí, ¿sí? Porque en Salta fui a guitarrear, ya les conté que me fue horrible, hice un papelón, así que eso de improvisar. Así que ahora dije, bueno, voy a escribir todo y me voy a ajustar a la letra escrita. Así que bueno, el algoritmo suspendido, la poética musical a espaldas del dato sonoro. Pienso en el silencio como una intensidad activa, velada en nuestros sentidos más usuales. Mi encuentro personal con esta intensidad activa tuvo y tiene lugar en el contexto de ciertas prácticas artísticas relacionadas con la música. Estas relaciones son a veces muy próximas y otras muy distantes de la música. En cualquier caso, siempre la música tendió a reconfigurarse desde un arte de los sonidos abstractos a un arte de la acción en esas prácticas. Un arte del cuerpo, un arte de la acción, del encuentro de los cuerpos y la posibilidad de las acciones. En ese contexto aparece la noción de dato sonoro. El dato sonoro como un emergente del encuentro cuerpo a cuerpo del instrumentista con el instrumento. El dato sonoro acontece o es posible acontecimiento en condiciones físicas ordinarias en las que el material colisiona y genera señal acústica. En 2001, Luis Alberto Spinetta dio una charla en el Centro de Estudios de Música, el Centro de Estudios de Música Contemporánea en Buenos Aires, que justo yo estaba estudiando, justo yo estudiaba en el Centro de Música Contemporánea, allá en la calle Santa Fe. Era docente ahí Américo Velotto, un trompetista que grabó con él un disco, que no me acuerdo cuál, y entonces Spinetta había presentado un disco en el Hard Rock y pensaron que pasó, porque empezaron a preguntar esas cosas, siempre le preguntan por qué no siguió con lo del disco anterior. Entonces suspendió la presentación del disco y se fue. Entonces Velotto le dice, vení y hablá con los estudiantes del CERN. Entonces una charlita así como esta, con 20 personas, yo de Spinetta no sabía nada. Durazno Sangrando, la sabía tocar en la menor. Y entonces voy, porque entonces estaba ahí Spinetta. Y ahí viene la anécdota. Esa charla, después, si ustedes la buscan en internet, hay una nota de Fisher, Diego Fisher, ¿no? Hizo una nota para Radar, porque se grabó esa charla y él pidió una grabación para sacar unos datos, algo que iba a escribir una notita y la publicó toda entera, violando lo que le habían dicho es que no tenía que ser publicada, porque justamente esa nota se dio en rechazo a la actitud de los periodistas. Así que, pero si la buscan en Radar está la referencia a esa charla. Spinetta habló de sus ideas poéticas y de sus técnicas domésticas de creación musical.
Digo domésticas porque hablaba de cómo él se sentaba en el estudio a componer. No hablo de rock, no hablo de Hendrix, de Charly García, de Papo, de nada. Esas técnicas en general eran fuertemente experimentales. El caso de Spinetta habló de experimentalismo, de una charla sobre música experimental. Precisó un recurso el cual vinculó con alguna idea de John Cage, y es la de hacer colisionar el material, demostrando esa idea con una acción simple y trivial que era, agarró su etiqueta de cigarrillo Marlboro, eso, así, y la adelantó. Esto es colisionar el material. Cuando uno colisiona el material, se desprende sonido. Él quería explicar cómo él trabajaba con los sintetizadores, con las máquinas de ritmo, un poco buscando hacer colisionar el material, y pensemos en esa colisión del material ya en una escala eléctrica, y después cuando trabajamos en digital la performance, es decir, una performance mítica, no de performance del cuerpo, sino el cuerpo de bits, sí. Esa performance de bits, que no es algo usual que se use mucho, el de la performance de ordenador, pero a mí me pasó de decir performance, y me dice performance, si no hay un performer, no, pero los bits performean también. Este es un ejercicio de composición. En la escena hay solo un parlante. Vaya que performea. Una cita Ulm, viste, que te tira el karaoke, ¿te acordás? Karaoke lo corté, pero bueno, podría ser el karaoke de Ulm. Entonces aplastó, y entonces nos pasó, yo ahora me doy cuenta que en esa charla de Spinetta nos pasó algo de lo que nos pasaba hoy, cuando empezás a hacer esa acción disciplinada, esto de seguir la partitura, y el hacer ruido con una bolsita empieza a ser una cosa muy estridente. Y lo que pasó fue eso, que él estaba charlando y agarra su etiqueta de cigarrillo, cuando así fue como un estruendo fabuloso, ¿viste? Pero bueno, de ahí me quedó boyando esta cosa de colisionar el material. Entonces yo un poco voy recopilando cosas y las voy enlazando. Colisionar el material. La performance musical da lugar a diferentes intensificaciones. Por un lado las del cuerpo, los cuerpos y los cambios de coordenada, las vectorizaciones. Así también el dato sonoro es una intensificación, producto de la colisión de las mutuas perturbaciones de las intensificaciones señaladas anteriormente. Dar lugar a un hecho rítmico no sonoro. Enuncia la primera instrucción de la obra Dar lugar de Pablo César, que es lo que hicimos un instante antes que ustedes vinieran, por eso teníamos esa cara de... Estamos haciendo dar lugar, hicimos dar lugar. Realizar esa acción demanda operar sobre las intensidades de los cuerpos, pero sin romper el umbral de la colisión, ya que atravesar ese umbral daría lugar a ese destello dato sonoro. Esos cambios de intensidad inauditos tienen lugar a una escala ínfima. Lo quería decir, me lo guardé, pero en un momento hablamos y pensaba en la escala ínfima. La intensidad colisión es tan ínfima. La intensidad de dato sonoro tiende a cero y la intensidad de silencio tiende a infinito. La intensidad cuerpo es ínfima. Todo movimiento perceptible es amplificación de la intensidad movimiento-cuerpo. La intensidad cuerpo es ínfima y todo movimiento que nosotros podemos percibir es una amplificación de esa intensidad. Realice una acción disciplinada con un máximo de amplificación. Dice la canción 8, hay un songbook,
¿Conoces songbooks? Que es la instrucción de 0 minutos, 0 segundos, que es una versión de 4 minutos 33 segundos de Cage. Realice una acción disciplinada con un máximo de amplificación. Para realizar esa song, los songbooks es un libro, son 2 libros en realidad, es una colección de 90 y pico canciones o acciones que se separan en songs with electronics, o sea, canciones con electrónica, con procesamiento, theater, teatro, y theater with electronics, o sea, teatro con electrónica, o performance más que teatro, porque casi todas las que son teatro son instrucciones como esta, o sea, esta es teatro. Realice una acción disciplinada con un máximo de amplificación, sin feedback, dice. Da algunas instrucciones más, pero básicamente la situación es hacer una acción disciplinada, que puede ser cualquier acción que sea, no sé, lo que estaba haciendo yo firmando diplomas. Firmar certificados es realizar una acción disciplinada. Si eso yo lo hago en un lugar visible, ya significa una amplificación, y significa una amplificación de todo lo que significa hacer eso. Un poco lo que buscábamos con tal lugar es amplificar, o sea, había una acción disciplinada en dar lugar. Eso podría ser lo que hizo Agustín cuando hizo hacer los silencios. Claro. Cage tenía eso, que en songbooks están todas las obras del universo, porque todo lo que pueda uno pensar está en alguna instrucción que Cage piensa en términos algorítmicos. Digo, que llega a ese punto y dice, bueno, ¿cómo? O sea, hay muchas cosas que son una acción disciplinada con máxima amplificación. Entonces, con solo escribir eso, ya anunciamos que iba a hablar del algoritmo suspendido. Y estamos hablando de la épica de las intensidades. No anunciamos una charla sobre el amor, pero el amor, creo que es justo reconocerlo, es hermoso cuando tiene lugar más como una épica de las intensidades y menos como una mera administración de datos. Por eso pienso que el amor es un hecho estético. Todo eso me lleva a pensar en la música como un hecho amoroso. Y así en una épica de las intensidades en donde el dato sonoro es una intensidad más. Intento explicar algo que estuvimos explicando recién de por qué sacar el dato sonoro o dejar no darle tanta importancia, porque habitualmente estamos acostumbrados a darle importancia a nosotros los músicos, se nos ha enseñado así. Mi pregunta es, ¿podemos como poetas músicos encontrar un lenguaje para dar lugar a esa épica de las intensidades que nos suenan? Di una clase sobre algoritmos, y algoritmos es una secuencia de pasos lógicos para la solución de un problema. Es fácil saber qué es un algoritmo. Todo lo que hacemos encierra un algoritmo. Muchas cosas que hacemos encierran un algoritmo. Una rutina, un programa que se lleva a cabo, con sus pasos secuenciados o permutables y sus normas. Las normas son imposibilidades provisorias o permanentes. El algoritmo, en sus pasos, administra y computa datos. En este caso, datos sería un conjunto de magnitudes de intensidad. O sea, nosotros pensaríamos como dato computable, que es lo que hablamos, ¿te acordás del movimiento? Sí. ¿Cuánto es un movimiento? ¿Qué es un movimiento? Entonces nosotros haríamos, para decir que es un movimiento tenemos que agrupar variaciones de intensidad y convertirlas en un solo dato. Un poco lo que dice Bergson de número y la multiplicidad de números. En este caso, un dato sería siempre es un conjunto de magnitudes, siempre es un conjunto, no es una sola magnitud, es un conjunto de magnitudes cerradas en un solo dato, pero a la vez administro muchos datos. ¿Ibas a preguntar? No.
Presenté a los estudiantes la siguiente situación hipotética. Hablando de algoritmos, yo tuve que dar una clase de música predeterminada. O sea, cómo hacer música para estudiantes de composición de cuarto año, cómo pensar sistemas de composición en donde no estén pensando tanto en la oreja, en el resultado sonoro, sino cómo pensar, predeterminar una situación y después, digamos, dejar que tenga lugar y que el resultado sonoro, ver qué pasa y no tocarlo. Concentrarse más en la predeterminación del sistema. Entonces le presento a los estudiantes la siguiente situación. Creamos un algoritmo fantástico, una programación fabulosa que diese lugar a la obra musical más impresionante de los últimos 20 siglos. Computadora, nosotros usamos mucho se usa ahora en música un programa que se llama, una plataforma que se llama Pure Data, que es un sistema de código abierto, que directamente vos abrís un espacio en donde pones objetos que vos le asignas funciones y los conectás y vas programando toda la lógica de esa obra y después en un momento pones un switch y pones play y se desencadena eso. O bien puede procesar, o bien, o sea, reemplazás el oscilador o cualquier dispositivo, se trabaja todo en una plataforma digital, en una especie de mundito digital, y vos podés utilizar ahí, bueno, randoms y conexiones y retroalimentaciones y introducir señales externas o no, o trabajar solo con señales internas. Pero sobre todo sirve mucho para procesar rápidamente una plataforma que procesa datos muy rápidamente, así que eso permite trabajar mucho con rutinas que en algún momento hay que darle. El programa está escrito en un determinado lenguaje, en un dispositivo que ejecuta ese programa, dando lugar a esa música que ese algoritmo que nosotros diseñamos encierra. Una partitura también es un programa a ejecutar, digamos, son comandos y secuencias de pasos. La consigna del algoritmo suspendido es no correr el programa, digamos, no dar enter, hacer toda la programación, generar todo el ordenamiento de esos pasos, pero dejar el algoritmo suspendido. Tanto en el grupo de estudiantes de cuarto año de la carrera de composición, que es donde se dio la clase, como en el grupo de las madres de la escuela de mi hijo, las posiciones divididas fueron las mismas. ¿No hay música? Sí hay música. Tanto los estudiantes como el grupo de madres opinaron lo mismo. O sea, en simultáneo la respuesta es, ¿hay música si el algoritmo está suspendido? No, sí, simultáneo. Entonces se generó un debate lindo, porque yo pensé que era un debate solamente del curso, digamos, y dije, bueno, después en realidad me preguntaron a qué vas a hacer, bueno, voy a dar una conferencia sobre el algoritmo, ¿qué es eso? Y bueno, te hago un ejemplo, entonces les explico qué es un algoritmo, lo entienden y les digo, bueno, hago un algoritmo para hacer una obra fenomenal, pero no como play. ¿Hay música? Sí, no, están en simultáneo, dos madres por un lado y dos madres por otro. Es como el gato de Schrödinger. Es lo mismo, sí. Lo mismo surgió allá así que bueno, el tema al parecer era picante. Porque la madre seguida empezó, no, porque fíjate que esto que aquello, se pusieron a debatir. Igual cuando yo lo pensé todavía no había pensado esto de las intensidades. En realidad después cuando lo empecé a escribir ahora, por eso digo que aprendí bastante, porque me empecé al tratar de explicar algunas cosas, me entré en este mundo de las intensidades y ahí es donde apareció una cosa que no la había pensado y que bueno, creo que aparece un poco más después en las últimas puntos que escribí. Si bien hay un sentido común que opera indicándonos que es el dato sonoro la intensidad relevante para que la música tenga lugar, adentrarnos en la matriz operacional del algoritmo a espaldas del dato sonoro nos hace desconfiar de esa certeza.
Me pregunto cuáles, y esto es lo que me interesa, me pregunto, qué es lo que surgió ahora, me pregunto cuáles son las fuerzas que siguen vigentes en el algoritmo suspendido y que aún en ese umbral de lo ínfimo, de lo que tiende a cero intensificación, de la inmovilidad, hay lugar para una intensificación tan silenciosa, que hace que el silencio tienda a infinito. Eso cuando lo escribí no habíamos hecho la experiencia de hoy y como un poco la experiencia de hoy me dejó pensando si efectivamente es así o no, que el silencio tiende a infinito y ese esquema de fuerzas que es el algoritmo. Digamos, el algoritmo sería lo que nosotros, a ese lugar que no podíamos definir, que es dar lugar. Cuando decíamos dar lugar es como acceder a ese algoritmo posible. ¿Cómo se llama la chica que estaba diciendo? Denise. Está un poco angustiada con esa monstruosidad del algoritmo que no podíamos encontrar. Yo creo que todos sabíamos que era un algoritmo que no podíamos encontrar, pero uno lo vive de diferente manera. Con diferente intensidad. Sí. Y entonces está bueno. La idea era hablar de lo monstruoso ahora, pero salió antes. Pero bueno, ya que estamos, el público se renueva. Así que. No, pero estaba bueno esto de que sin querer. Bueno, somos todos del centro. Yo soy el futuro presidente. Entonces, nada, estaba bueno eso de llegar a encontrarse anticipadamente con lo monstruoso. Me gustó encontrarse hoy con esta cosa de lo monstruoso y en cierto modo hay algo de monstruoso en esto que me pasa con ese mundo del silencio y el sonido que siempre me ha costado mucho explicarlo, pero bueno, es una intuición que yo les traigo para compartir. Que bueno, el año pasado cuando estábamos allá en Vietnam, Eva tiró un par de piedrazos ahí en ese lugar, ¿no? Y la clavó acá. Estuvo buenísimo. Me quedé así como pensando mucho tiempo en las preguntas que me hizo Eva respecto de por qué. Igual no tengo una respuesta para Eva, pero bueno, de vuelta, pero terminé acá hablando de lo monstruoso, que es lo que Eva está planificando para el año que viene. Así se construye, así se conecta. Así conocen. En tanto que lo rítmico. Estas son cosas que me estoy pensando hoy. El algoritmo suspendido es un hecho rítmico no sonoro. Esa es una. En tanto que tiene fuerzas vigentes, aunque esté suspendido. El algoritmo suspendido es un hecho rítmico no sonoro. En tanto que lo rítmico es una normatividad de las duraciones, o sea, un sistema de imposibilidades provisorias o permanentes. El algoritmo suspendido es un hecho no sonoro. Es un hecho rítmico. Rítmico no sonoro. Bien, ¿y en dónde está ahí el dar lugar? El dar lugar estaría... Ni siquiera estoy pidiendo una respuesta, digo que Ah, bien. sale como... Ahí está, no sé. estás diciendo que da lugar. ¿Eh? O no estás diciendo. No estoy hablando de dar lugar acá. No. Gracias, contaba contigo. Ya termino. Entonces, en tanto lo rítmico es una normatividad de las duraciones, y esto me lo quedé pensando, porque me quedé pensando, porque yo también me preguntaba lo mismo, ¿qué es lo rítmico? Me cuesta mucho a mí, a todo esto yo utilizo todo este contacto que tengo con ustedes para poder ayudarme a pensar, a encontrar cosas para compartir con mis colegas y con ese mundo de la academia musical que es un poco durita. Y como que
No se habían dado cuenta, o sea, Cuando pasa, y- lo simulan muy bien. no, y es raro, porque viste, no podemos salir a veces de ciertos lugares muy comunes. Un poco lo que decía en las bases, en los bulbos oníricos de la plataforma del Partido de la Experimentación, esta cosa de reivindicar un poco el delirar, que lamentablemente la música es raro que en un ambiente artístico no tengamos nos encontremos en la situación de querer trabajar, o sea, en el sentido del trabajo, ¿no? de arar la tierra, ¿viste? Todo así, y no delirar. No, como que hay como una necesidad de no delirar. Todo esto, el partido de la experimentación surge porque el otro día tuve una reunión con un candidato a diputado de Unidad Ciudadana de Córdoba, y todos los trabajadores del arte que fuimos a esa reunión, que era una convocatoria para trabajadores del arte, empezaron a reivindicar el trabajo del artista y el esfuerzo, el sacrificio, y valorizar eso, y esta cosa como muy de volver a la cosa del trabajo y del artista trabajador y hacer valer ese trabajo artístico. Entonces yo medio que me resultó muy incómodo, cada vez me resulta más incómodo compartir ese espacio político plenamente, sobre todo por esta cosa de ir tanto a la cultura del trabajo, esa cosa que viene tanto de los sindicatos. De hecho el candidato es del sindicato de ADIUC, o sea, del sindicato de los centros universitarios, y si bien yo fui dedicado a ese sindicato y estás como siempre trabajando en ese sentido de lo laboral, a la vez siendo artista, como que me empezó a hacer ruido mucho esta cosa del trabajo, de trabajar, porque yo creo que no hay que trabajar, y creo que el trabajo no es una forma digna de nada. Es más, es como una forma de esclavitud. Entonces el Partido de la Experimentación quiere abolir el trabajo como forma. Yo pensé que era tu partido para las elecciones del centro, o también. Bueno, vamos a empezar en el centro y después apuntamos a 2019. Así como hizo Macri con Boca, Claro, él claro. lo va a hacer. Sería el centro de estudios. Sí. Así que el Partido de la Experimentación busca abolir el trabajo como forma de esclavitud, y eso, y abolir el progreso. Sí. Y levantar las múltiples banderas del devenir. No, pero esta cosa de delirar, ¿no? De no caer de vuelta, de siempre caer en esta cosa unívoca del trabajo, del único, tan uniformante de la condición del sacrificio y todas esas cosas. No sé por qué llegamos ahí. Para el proselitismo. Estoy haciendo campaña. El partido de la experimentación. Partido de la experimentación. Bueno, estaba hablando de esto de lo rítmico, de que es bastante difícil definir qué es ritmo y qué no es ritmo, porque como hablábamos hoy, lo rítmico siempre se relaciona con lo métrico. ¿Sí? Y otra vez volvemos al trabajo, a rematar, Es que cuando hablaste de ritmo, yo lo que pensé fue en Foucault, digamos, y La norma. los centros de encierro, digamos. Claro, en el ritmo que se establece en la escuela, en la fábrica, en la familia, en la cárcel, en el hospital, en el psiquiátrico. Claro, y volvemos el otro día fue muy significativo la intervención de Gonzalo en la jornada de silencio. Fue para mí una de las cosas más fuertes, y fue lo que él trajo, esto de Jason y los Argonautas, ¿no? Esto de la vinculación entre cantar y trabajar, y sobre todo cantar y trabajar para ir derechito al objetivo, y ese llamado de atención que Gonzalo hace de que esa actitud de trabajar y de remar tan
obstinadamente nos aleja de la naturaleza. Entonces, fue como una alarma así que se me prendió a mí. ¿Te aleja, perdón, no escuché? Que te aleja de la naturaleza, porque uno rema para no dejarse llevar por el canto de la sirena. Entonces, después de eso, empecé a actualizar mucho eso, esta cosa de dejarse llevar por el canto de las sirenas, ¿viste? De no distraerse, de procrastinar y bueno, y de trabajar la carrera académica, la carrera docente, ¿entendés? Entonces, y esa doble vida que a veces a mí como artista me cuesta, o sea, nos cuesta menos, digo, lo pienso en relación por ahí a alguien que no está en la rama del arte, a mí que estoy en la rama del arte y que tengo alma de lumpen, digamos, me cuesta menos dejarme llevar un poco por la naturaleza. Pero bueno, tengo que vivir como en esos dos, en tener los dos sistemas. ¿No? Pero hablando con uno de los participantes de esa charla con el candidato a diputado, le hablaba de un artista que, bueno, el otro día le dije a ella que cuando venga por acá le voy a avisar, que se llama José Luis Rodríguez. José Luis Aguirre. José Luis Aguirre. Sí. José Luis Aguirre. Editame esa parte, por favor. José Luis Aguirre está. José Luis Aguirre, que es un cantor, poeta, todo. La Serrense, él es de Villa Dolores, pero ahora se llama Transerrano, se le dice, porque él es de Villa Dolores y ahora vive en Villa Los Aromos, que es del otro lado de las grandes sierras. Y lo que tiene José Luis es que si bien es un tipo que tiene mucha producción, su producción no ves en él alguien que busca progresar en esa producción, ¿sí? Entonces me encontré, porque cuando uno dice, yo lo primero que dije es, bueno, a ver, el partido de la experimentación va a abolir, va a decir basta de progreso, vamos por el devenir. Y bueno, pero ¿y qué onda? Entonces, cuando me pongo a ver el tema, esta cosa, bueno, hay que delirar. Y cuando me voy a poner, digo, esto de esas cosas naturales, como que no sé, me sentía muy lejos y encontré en José Luis una persona que de repente está muy en eso, está muy en nuestras preocupaciones, está muy en esta cosa de la monstruosidad, está muy en esta cosa de romper un montón de dualidades, ¿no? que nos atraviesan, que nos pautan la forma de pensar las cosas. Entonces, me parece un tipo que interpela muchísimo nuestro sentido común. Así que me dio mucha alegría encontrarme con él y encontrar que es una persona que, viste que ahora uno está haciendo estas cosas y por ahí somos poquitos, somos nosotros, son 3, 4 personas, pero hay un jugador que es José Luis y que está haciendo exactamente lo mismo ahora, y el loco por ahí lo está haciendo para 300 personas y está circulando muchísimo y de alguna manera él carnotea, y cuando yo lo veo a Gonzalo, bueno, todo lo que fue el año pasado estaban todos con el duende, se carnoteaba, digamos, desde otro lugar. Entonces, digo, el movimiento a veces pareciera que no está, pero está, el duende. Así que bueno, nada, me quedo un poco tranquilo de que ese duende está viviendo en algunos lugares muy fuertemente. Así que bueno, lo reivindico a José Luis como una especie de jugador que está ahí, pero que es está en la misma, con las mismas inquietudes. Basta de hablar, José Luis. Bueno, tengo hasta acá. Tengo hasta acá. Puedo seguir improvisando.
improvisando, pero medio que se armó. Me hace pensar todo el tiempo escucharte esta cuestión de la distancia o la oposición, o no sé. Es muy feo cuando uno está de búsqueda, de salida, de salirse del surco, de sembrar afuera del surco sería además. Pero bueno, todo el tiempo la forma que lo pones me asocia con la idea de heterotopía en Foucault y en muchos otros. Pero bueno, que Foucault tiene ahí esa noción muy acendrada, sobre todo en los prólogos, las palabras y las cosas, que después uno, más o menos cuando hace una lectura detenida, la ve funcionando todo el tiempo, como una gran batalla que él mismo se da a sí mismo de huir de la utopía, ¿no? De huir del camino señalado, o de huir de esa idea de que, bueno, estoy haciendo esto para esto, o que lo que se tiene que conseguir es esto, o bueno, eso me resuena al escucharte constantemente la cuestión de la distancia entre producir y crear. Y por supuesto, lo que ya me han escuchado, me caigo otra vez en Nietzsche, digamos, el capítulo 15 del nacimiento de la tragedia. Es lo único que sé, es lo único que le dijo el capítulo 15 del nacimiento de la tragedia, entonces por eso insistí con eso. Y con eso vengo currando. Sos generosa. Pero cada vez más importante realmente para pensar en estas cuestiones, ¿no? Cuando él ahí ya estaba, digamos, dice, el nudo del nacimiento de Occidente, digamos, es justamente matar la creación y embarcarnos en la producción, ¿no? La idea de producir, incluso en su ejemplo paradigmático, la producción capitalista, de conservar, de guardar, de aumentar, de bueno, todo lo que significa, digamos. Pero la producción como repetición. Exactamente, ahí está, exactamente. Pero además, claro, como una línea de muerte sería, además, pero además en el capitalismo avanzado, o sea, ahora en el capitalismo de consumo, es acumulación de desaparición. O sea que no sé, me hace pensar todo esto, digamos, y me parece que hay ahí un surco importante para indagar. No por nada salen estas asociaciones entre filosofía y arte y música y ciencia y que todos los que nos vamos encontrando y nos sentimos que resonamos en algo, más o menos nos estamos contando, mira, no sé qué pasa, pero sé que por donde veníamos no tenemos que seguir. Y tampoco puedo sentarme a dar una charla o una conferencia diciendo, hay que seguir por acá. Me encantó eso de que cuentes que nada, me estoy experienciando, me estoy dando cuenta un poquito y se me ocurrió que hay que pensar esto y lo estoy planteando como, no lo tengo ni hecho, ni armado, ni nada, pero estoy contando en qué estoy. Eso o sea, a mí me produce mucha potencia. Me impresiona cada vez más cómo fue la impronta de la necesidad de la repetición hasta del conocimiento de cualquier cosa. Y la obligatoriedad del capitalismo y dentro de una mirada de un tercer mundismo, tenemos que estudiar un buen músico es el que toca Mozart, Chopin y cosas exactamente igual. Un buen psicólogo es el que repite Lacan, Freud, ¿sí? Hasta eso se ve en toda la mirada, en la imposibilidad. Estas cosas maravillosas que vos decís, que hay miles de creadores en todo, pero que nunca van a ser, nunca van a poder desarrollar toda esa profundidad de su creación, porque también en cierto modo es necesario el compartirlo. Porque la música de cualquier persona tiene que ser, como cualquier creación del otro, tiene que ser compartido. Hacia donde vaya, hacia donde vaya. Compartida no es creación tampoco. Porque la idea es que la producción es individual, individualista y individualizante. Y totalizante además en esa repetición que dice. Un poco eso del algoritmo ahí. Ni siquiera me interesa si es música o no es música. Me interesa todo ese accionar y cortar ahí, digamos. En
el sentido de que corta flujos, corta esa cosa de que, bueno, si hay un movimiento tiene que seguir y tiene que producir un producido que además es esperable. Eso me encantó. Sí, igual la noción de suspensión y la de corte son totalmente distintas. A mí la noción de corte me genera... es un fin. La suspensión es todo lo contrario. Que el algoritmo quede suspendido, lo que abre es el juego infinito, digamos, eso, tender al infinito en la posibilidad que queda ahí. Sí, a mí lo que pasa es que lo que me pasó con la idea del algoritmo lo pienso un poco. Sí, para el corte es una fuerza aplicada y suspensión es una fuerza en tensión. Abierta. Sí. Estática y resistencia material. El corte es una fuerza. Pensaba por eso me quedé pensando en esta cosa del algoritmo. ¿Por qué esperar que únicamente la vía en donde esas fuerzas vigentes en el algoritmo, la única vía de salida sea el output? Claro, que salga El tema es la cuestión del output. Eso Sí. Me parece que, y ahí sí coincido con ella, quiero dormir en algún lado. Voy a decidir con Susana. Bueno, eso para dormir. Claro, y es el hecho de la suspensión para pensar un esquema de fuerza dinámico y activo. Por eso hablaba al comienzo del silencio como una intensidad activa. El algoritmo suspendido sería la representación operativa de esa intensidad activa que es el silencio, y que el suspenderlo para que no tenga lugar el output da lugar a otras posibilidades de contagio de esas intensificaciones. Sí, es que... Sí, lo que vos estabas diciendo, creo. Perdón. Sí, no. Yo cuando dije corte lo pensaba más en el sentido de a nadie se le ocurría en otro tiempo hacer una obra para no ejecutarla. O sea, la pregunta hubiera sido ¿para qué? ¿Cierto? Ese trabajo Sí, igual el tema no para después no ejecutarlo. Bueno, estamos hablando de temporalidades en que, qué sé yo, ya que ella mencionó Mozart, no sé nada, yo igual no me creo nada, pero digo, hay una energía ahí que está puesta y está puesta para seguir, ni siquiera para seguir circulando, sino para culminar en obra, y la obra es obra cuando se ejecuta, y como dice Lili, cuando se ejecuta de X manera, digamos, no se puede salir de ahí, ¿no? Entonces, a eso me refería cuando dije, bueno, la decisión o lo que sea, digamos, el dejarse llevar por decir, bueno, llegamos hasta aquí, punto. Es un desafío más que interesante. Después sí que me parece que, claro, es más potente la noción de suspensión, porque sí que habilita otras posibilidades, porque tampoco es, digamos, en concreto sería esta idea de lo suspendido, es salirse de la causalidad, de que todo acontezca en términos de causa y efecto, ¿no? De linealidad, me acuerdo. Y el tema era, ¿cómo se llamaba? Relaciones próximas, relaciones distantes, coherencia y teleonomía. Esos eran los temas, relaciones próximas. Y era un poco parecido, tocaba varios temas, venía, y uno era, bueno, era el tema de lo que yo llamo Connecticut. Una época hice una serie de obras que se llamaban Connecticut, y que Connecticut viene del comienzo de un párrafo de un
capítulo de Andy Edipo que empieza a conectarlo con la... Que a mí como que eso me repegó, ¿viste? Esta cosa de conectar y contar. Y a partir de ese momento empecé a trabajar con este concepto de Connecticut, que para los músicos está muy marcado el tema de... O sea, hay una fuerte, en la composición hay una fuerte tendencia a generar condiciones de unidad en términos de causa y efecto. O sea, tenemos como ese legado beethoveniano de la teleología o teleonomía. Y todo lo que no es eso es como la astucia para los contrastes. O sea, todo lo que no es teleonómico, ahora cada vez menos, pero hasta es como que si no vas a ser teleonómico, si tu obra no va a tener teleonomía, si no va a tener un sentido en términos de causa y efecto, bueno, al menos que esos contrastes tengan algo de simpático. Es como que no había una posibilidad de una alternativa de construcción que no sea lo teleonómico, lo que tenga relaciones de causa y efecto, y que no sea pensado en términos meramente de contraste, de juxtaposiciones, de zapping. De hecho aparece a veces esa idea del zapping como bueno, una obra de cortes y conexiones, una obra en zapping. Y un poco el DJ, los músicos de DJ encuentran Nicolás Yar o compositores que no están dentro del canon de la composición, se permiten esta lógica de cortes y conexiones, de extrapolaciones y de interpenetraciones de territorios musicales que no tienen nada que ver, sin la necesidad de lograr, digamos, de aspirar a relaciones de causa y efecto. Y nosotros en la música contemporánea, la música actual, somos unos aburridos, porque todavía estamos atados a esa lógica de causa y efecto. Por eso pensaba en el ritmo, digamos, rítmicamente también necesitamos que hay una linealidad en el pensamiento rítmico muy fuerte. Bueno, le estoy diciendo cosas que para ustedes son obvias, pero yo estoy hablando de adentro de un cubículo que es un páramo. De aburrimiento. Yo no sé si es tan Claro. Y además para mí, lo de Delfina, la cantidad de gente diciéndote, pero ¿y la madre dónde estaba? ¿No? O sea, desde ahí no hay manera, digamos, o cuánto hay que trabajar en todo caso, cuántas interconexiones hacer para poder lograr otras percepciones, otras formas de vivir juntos, que es hacer política, que es lo político. Increíble la potencia que ha tenido en la instalación del deber por el deber.